bienvenido una vez más a una emisión de Universo Laboral. Como usted ya sabe, Universo Laboral es una producción realizada en colaboración por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Para respetar las medidas de sana distancia, nos encontramos a través de la plataforma de Zoom y como siempre nos puede encontrar a través de nuestras redes sociales, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, o a través de nuestra página web www.almac-medio-michoacán.org. Pues me permito presentar el día de hoy, tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ella es la maestra Inés González Nicolás, que es la coordinadora general de la Red de Mujeres Sindicalistas, además de ser la directora del Diálogo Sindical y de Género de la Fundación Friedrich Ebert en México. Bienvenida, maestra. Antes de pasar con usted, permítame presentar a nuestro anfitrión, el licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Bienvenido, ¿cómo está? Contentos con la presencia de la maestra Inés González Nicolás, quien es una persona que se ha caracterizado por ser una mujer muy luchista, muy comprometida y que realmente ha hecho una labor muy importante en la fundación, la cual nos ha mencionado nuestra Carla. La maestra Inés verdaderamente son de esas mujeres combativas y que precisamente el ámbito sindical es su área fuerte. Maestra, pues bienvenida hoy en la conmemoración de de este Día Internacional de la Mujer, pues es un gusto contar con esta gran presencia el día de hoy. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Luis Fernando, Carla, Enrique, por la invitación. Con mucho gusto estoy aquí. Gracias, maestra. Bien, pues entonces vamos entrando en materia. La reforma laboral recientemente publicada el 1 de mayo de 2019, pues nos trae una serie de ejes en los cuales se tiene que realizar en el ámbito sindical, maestra, que es el área donde usted lo ha trabajado. Pues además ha sido parte del observatorio laboral, en el cual pues llegamos a coincidir en algunos momentos. ¿Y cómo aprecia usted esa reforma laboral, sobre todo en la cuestión de la materia de género? Bueno, antes de dar una respuesta puntual, quiero mencionar un poquito el contexto y la historia. La reforma laboral de 2019, pues es producto de una lucha de sindicatos democráticos, de trabajadores, de abogados comprometidos, de personas de la sociedad civil involucrados en el tema laboral que lucharon por décadas por mejorar la justicia y la democracia en el mundo del trabajo. Efectivamente, esta reforma coincidió con la exigencia de, digamos, de otros países o la exigencia internacional para que México mejorara su justicia laboral y mejorara la democracia laboral. En ese marco, bueno, pues hay una serie de requerimientos y México se compromete a llevar a cabo una serie de medidas para cumplir, porque en ese momento la discusión que se daba para firmar los tratados no se trataba solo del TEMEC, del Tratado con América del Norte, sino otros tratados. Y entonces en ese contexto coincidió la exigencia internacional con la exigencia nacional de décadas, como señalé, y tenemos una reforma laboral la más importante de los últimos tiempos. Los analistas que saben de historia jurídica, como usted, Luis Fernando, saben que es una reforma muy importante, señalan que la reforma más importante de los últimos 100 años en el artículo 123, 107 y, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo. En ese marco de debates, de discusión, muchas mujeres, sobre todo mujeres sindicalistas y feministas comprometidas con el avance de las mujeres en el mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo
efectivamente creció con la presencia de las mujeres. Estamos hablando de que un 45% de la población económicamente activa son mujeres, pero teníamos una ley y la seguimos teniendo todavía no completa, que recoja las demandas de las mujeres trabajadoras. En ese marco y en esos debates que iniciaron mucho tiempo atrás, pero que se profundizó en los años 2016, 2017, 18, hasta llegar a nuestros tiempos, las sindicalistas se organizaron y llevaron a cabo una serie de propuestas que en su momento, como usted ha señalado, se sometió estas propuestas a un grupo de abogados, pero también al Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Y entonces, después de muchos debates y muchas resistencias, se lograron incorporar una serie de medidas muy, muy valiosas a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todo este contexto que tiene que decirse, porque no fue un regalo la reforma laboral para los trabajadores y las trabajadoras, y menos para las mujeres. Ha sido el producto de muchos años de trabajo, de lucha. Por ejemplo, desde la Red de Mujeres Sindicalistas, desde el año 2000 se constituyó un grupo para reformar la Ley Federal del Trabajo, y 20 años después se logra esto. Entonces, ¿en qué consistió? Yo puedo enlistar los cambios más importantes, porque hay cambios revolucionarios que yo llamo, ¿no? Uno, el que ya no puede ser despedida una mujer porque está embarazada. ¿Sí? Es inaudito que en el siglo XXI, en el año 2021, todavía conozcamos hechos tan vergonzosos que despiden a una mujer porque está embarazada. México es un país que idealiza la maternidad, pero cuando una mujer se embaraza, sobre todo en la industria manufacturera, la maquila, es despedida. La ley dice que si se presume que esta mujer ha sido despedida por estar embarazada, el empleador no la puede dar de baja de la seguridad social, porque imagínense una mujer embarazada, sin empleo, va a tener a su hijo o a su hija. ¿Qué va a hacer de esa mujer? ¿No? Entonces, el legislador previó de que es muy importante garantizar la seguridad. Estas son, seguramente usted como abogado, jurista, sabe que esto es una medida cautelar. Entonces, es muy importante esto que se previó. Y también otro punto que me parece relevante es que todos los casos de discriminación por género o violencia de género no van a pasar por la conciliación obligatoria, porque eso significa revictimizar a la mujer, a la víctima, a la persona, porque la violencia y la discriminación no solo ocurre contra la mujer, también casos de hombres, pero en su gran mayoría ocurre contra las mujeres. Entonces, es muy importante de que las autoridades correspondientes nunca lleven a cabo un careo entre la víctima y su victimario. Entonces, este es un punto fundamental que tiene que ver con el tema de acceso a la justicia, la violencia, evitarla. Son pasos muy importantes que nosotros creemos que abonan al acceso a la justicia. Entonces, sí considero que estas dos cosas son fundamentales y podemos seguir hablando de más, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias, maestra. Sin duda son reflexiones interesantes porque finalmente estos dos postulados, estas dos hipótesis que se previó, el no pasarlas a la etapa prejudicial en la conciliación, eh, atraería más consecuencias el hecho de ser revictimizadas, como usted bien lo comenta.
Eh, la cuestión de los despidos con mujeres embarazadas, pues eso es un postulado que pues realmente era muy doloroso para las mujeres. Y pues en este momento el que se tome en consideración la seguridad principalmente de la madre embarazada trabajadora, pues es una cuestión fundamental. Pero desde el punto de vista entonces de una mujer, ¿esta reforma queda incompleta, maestra? Bueno, yo no quise continuar con esta reseña de los cambios, pero sí, es incompleta, pero quisiera señalar uno de los cambios eh, que yo considero muy importante también para la democracia en el mundo del trabajo, es el tema de la igualdad de género en los sindicatos y concretamente la proporcionalidad de género en la representación en los comités ejecutivos, en las delegaciones sindicales, en las secciones sindicales, en la estructura de gobierno de los sindicatos. La ley hoy señala que se debe de garantizar que existan mujeres en los órganos de gobierno sindicales. ¿Esto qué implica? Pues usted sabe y lo sabe en nuestro país que quienes hoy dirigen los sindicatos son en su gran mayoría los hombres. Incluso podemos ver sindicatos donde las mujeres son mayoría. Y lo que dice hoy la ley es que tiene que haber una representación proporcional. Por ejemplo, el sindicato de educación, si hay 70% de mujeres en la planta laboral, los comités y la dirección y toda la estructura sindical tiene que tener una representación del 70% de mujeres. O a la vez, ¿no? Al revés, si hay 70% hombres, pues 70% hombres serán en la estructura. Entonces, esto va a garantizar un avance muy importante de la representación de las mujeres en la toma de decisiones en los sindicatos y en otro tipo de órganos de el sindicato mismo. Entonces, si hay una mujer, hay que garantizar la representación de esta minoría. Es muy importante esto, porque muchos sindicatos dicen, pero solo es una mujer. Bueno, el hecho de que exista una mujer, hay que garantizar la representación minoritaria. Entonces, es relevante sin duda porque hoy la sindicalización es mayor de las mujeres respecto de los hombres, al menos 2 puntos arriba. Hay más mujeres sindicalizadas que hombres, pero no es así en la dirección y en la toma de decisiones de los sindicatos. Pero volviendo a su pregunta, magistrado, sí, claro, hace falta mucho más cambios a la ley laboral. Falta que tengamos una ley más transversal en materia de género, porque hasta ahora lo que se ha logrado cambiar y plasmar en la ley no es suficiente, aunque claro, hay elementos como el artículo 3 que señala sobre la igualdad sustantiva, pero ese enunciado tan importante que se logró en 2012 tiene que cruzar y tiene que cambiar uno por uno los articulados de la ley. Y para eso significa mucho tiempo por delante. Pero nos parece que vamos avanzando y lo que hoy logramos es muy importante, pero falta mucho. Sí. Muy interesante, maestra. Efectivamente, el mundo del trabajo creció con la presencia de las mujeres, como usted bien nos comenta, pero regresando de la pausa seguiremos conversando con la maestra Inés González Nicolás. No tardamos. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un programa especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, por lo que tenemos una invitada muy especial,
la maestra Inés González Nicolás, que antes de irnos a la pausa nos estaba hablando del mundo del sindicalismo y de cómo las mujeres han aportado de manera súper importante a este tema. Los dejo con nuestro anfitrión, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, para que le dé continuidad a nuestra entrevista. Muchas gracias. Maestra Inés, usted nos habla que hay más mujeres que hombres sindicalizados, y en las mesas directivas pues casi no tenemos mujeres lideresas sindicales. El factor género influye para que precisamente se pueda motivar a que puedan aspirar a ser líderes sindicales. De acuerdo a datos del INEGI, sí hay más mujeres sindicalizadas en el país respecto de los hombres. Digamos que la tasa es superior en 2%. Y muchas mujeres que hoy quisieran dirigir los sindicatos porque trabajo con ellas, ¿no? Explican una serie de razones que impiden su ascenso en estos cargos de dirección. Y cuando digo que las mujeres hacen estas expresiones, significa que son mujeres que están decididas a arribar a los espacios de decisión en el sindicato, ya remontaron una serie de problemáticas de índole social y de índole familiar, ¿no? Que ya saben que la política es cosa de hombres y de mujeres, no solo es cosa de hombres. Sin embargo, sí hay una resistencia todavía, yo diría, grande en el mundo sindical para ver a más mujeres dirigiendo los sindicatos. Sí hay sindicatos que han logrado establecer cuotas de participación para las mujeres, pero son cuotas que están en los papeles, en el estatuto, pero no se refleja en la realidad. Entonces, esto es como pasa con nuestra constitución, el cuarto constitucional, o como ocurre en cualquier otra ley. Son buenas leyes, buenos, digamos, normas, pero no trascienden a la realidad en cambios reales. Entonces, es tan importante realizar políticas sindicales, estrategias y acciones que permitan trascender del papel a la realidad. Yo creo que los líderes sindicales, hablo de los hombres, en el país sí han avanzados en términos del lenguaje y del discurso. Escuchamos muy buenos discursos sobre la importancia de la igualdad, pero siguen siendo eso, buenos discursos. Entonces sí hay que generar una serie de estrategias y en esa necesidad de plantear cómo hacerle, porque no es fácil, porque muchas mujeres, primero, para que incursionen en la vida sindical, es un proceso personal que atraviesa pues muchas reflexiones. Segundo, cuando llegan al sindicato, pues obviamente si no tienen, digamos, el camino trazado, puede ocurrir que esa persona no siga más y haya una frustración y no logremos ver a más mujeres líderes. ¿Por qué? Muchas son las razones, pero nosotras y nosotros en la Fundación Friedrich Ebert estamos por publicar en la próxima semana una herramienta que se llama Guía para la Igualdad Sustantiva en los Sindicatos. Con esa guía que sistematiza todo el esfuerzo de muchas mujeres que están trabajando por décadas en los sindicatos, sistematizamos este trabajo para que cualquier persona que quiera que su sindicato tenga políticas de género de verdad, se pueda orientar con esta guía. Para que cualquier mujer que se inserte en la vida sindical no se frustre y siga adelante, y para cualquier mujer que aspire a ser una secretaria general de su sindicato tenga esta guía como horizonte, como un camino, una brecha trazada por otras mujeres que llevan muchos años luchando por la democracia
en los sindicatos. Entonces, esta guía la vamos a presentar la próxima semana, el 17 de marzo, y por ahí les voy a hacer llegar la invitación. Es una herramienta que nos va a ayudar mucho para también la implementación de la reforma laboral en materia de género. Pero sobre todo la serie de documentos que ha trabajado la Fundación, creo que es el contenido académico es de excelencia. Y pues los investigadores que trabajan en los distintos documentos de investigación que han presentado, investigación académica me refiero, son de muy alto nivel. Y sin duda será una gran guía. Pero entonces, bajo este esquema, maestra, ¿por qué no sacamos alguna guía o algo, la emisión de algún eh, pronunciamiento para motivar a que las mujeres participen de manera más activa, que se quiten precisamente ese tabú de que, bueno, pues tu condición de mujer no te permite, o a lo mejor ellas mismas deciden de que no, pues es que yo tengo que atender a mis hijos, tengo que ir a mi casa, seguir trabajando y demás, y a lo mejor eso es lo que pudiera llegar a desmotivar, pero sin embargo, pues vemos que hay mujeres muy activas y que ellas dicen, sí, yo le entro, métanme en la planilla y sin pensarle, a sabiendas de lo que se van a enfrentar, entonces, ¿cómo hacer para precisamente motivar esta participación? Bueno, yo creo que hay que crear garantías, hay que crear la seguridad de que estas personas que se involucran en la vida sindical van a tener derecho a la estabilidad laboral. Muchas personas, incluso hombres, no incursionan en la vida sindical porque en los hechos muchas veces son castigados. Y en el caso de las mujeres, pues no hay tampoco esta garantía. Y también, si no, la familia no está acompañando esta carrera sindical de la compañera, eso también es un impedimento. Los sindicatos y las empresas en nuestro país consideran que ese es problema de la compañera, no es problema del sindicato. Cuando vemos que en otros países del mundo el tema de la inserción política de las mujeres en la vida pública y en este caso en el sindicato es competencia no solo del sindicato y de la empresa, de la sociedad. Y eso, para que nosotros estemos a ese nivel, todavía nos falta mucho. Pero yo creo que hay que romper con este mito de que las mujeres no quieren. Las mujeres queremos el poder porque sabemos que a través del poder podemos transformar la desigualdad, la discriminación y la violencia que se ejerce contra las mujeres en el mundo del trabajo. Entonces, que no es un asunto de que las mujeres no quieren, las mujeres queremos, por supuesto, pero que hay que crear condiciones para garantizar una serie de situaciones que no reviertan, que no se conviertan en negativos en el desarrollo profesional de esa persona. Vamos entonces a una pausa y enseguida retomamos el tema. No tardamos nada, lo invitamos a que nos vea a través de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Como ya le comentaba antes de la pausa, este programa es especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y por lo tanto tenemos una invitada muy especial, la maestra Inés González Nicolás, que nos ha estado hablando de la importancia de la mujer en el tema sindical. Bienvenida, maestra. La dejo con nuestro anfitrión, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Muchas gracias. No, maestra, sin duda que este tema es
muy relevante y precisamente tenemos que buscar esa alternativa de motivación para las mujeres. La reforma laboral sin duda nos está retando, nos está desafiando precisamente para que las mujeres se empoderen. Pero ¿cree usted conveniente entonces que si alguna mujer no tiene un espacio en un sindicato, pues en uso de su derecho a la libertad sindical, cree su propio movimiento dentro de la misma empresa, creando un nuevo sindicato? Sí, sería muy innovador que tuviéramos un sindicato de mujeres, ¿no? Eso sería fabuloso. No hemos escuchado ni visto una experiencia reciente en ese sentido y sobre todo con el respaldo que hoy da la Ley Federal del Trabajo. Usted sabe que hoy la ley dice que cualquier trabajador, cualquier grupo de trabajadores, si no está de acuerdo con su sindicato, puede constituir su sindicato, un sindicato libre, independiente, democrático. ¿Por qué no las mujeres? Y bueno, la red de mujeres sindicalistas que surge hace 20 años tiene que ver con esto que usted plantea. La falta de oportunidades en los sindicatos para las mujeres, la falta de espacios para discutir la problemática de género llevó a un grupo de mujeres sindicalistas a buscar un espacio donde pudieran confluir y hacer análisis de coyuntura, dónde están las mujeres trabajadoras que quieren, a dónde van. Así surge esta red, ¿no? Entonces, hoy, esta pregunta que usted hace, si es posible que las mujeres puedan ser protagonistas de la realización, la organización de un sindicato, claro que sí, ¿no? Pero, mire, el problema que tenemos hoy día es que tenemos una ley federal del trabajo que empoderó a los trabajadores y a las trabajadoras. Hoy es el momento de las trabajadoras y de los trabajadores. Sin embargo, el problema es que no se conoce a plenitud, no se conoce, no se difunde en qué consistió la reforma laboral. Si hacemos una encuesta y le preguntamos a los trabajadores, ¿sabes en qué consistió la reforma laboral? Es posible que sepan que sí se hizo una reforma laboral, pero no saben en qué consistió. Entonces, ¿qué es lo que hoy urge? Es difundir en qué consiste la reforma, pero tenemos que difundir con palabras sencillas, con palabras no técnicas, que cualquier persona pueda comprender en qué consiste ese cambio. Yo hace un momento le comenté que el tema de la proporcionalidad de género tiene que garantizar el derecho de las minorías a ser representados. Esa es una interpretación que hemos dado las mujeres sindicalistas. Por eso considero que es tan importante difundir la ley, pero difundirla con claridad y si es posible, hacer estas interpretaciones, hacer como ya se hizo una ley comentada que hizo Arturo Alcalde Justiniani y con Rubí Villarreal y Eugenio Narcia, hicieron una ley comentada y que hoy la han actualizado con la última reforma sobre el teletrabajo y que nosotras en la Fundación Friedrich Ebert la vamos a presentar el 18 de marzo, es decir, la próxima semana, y que también le haremos llegar la invitación. Pero a lo que me refiero, hoy tenemos que difundir en qué consiste esa reforma, porque si no llega esa reforma a donde debe llegar, que son sus principales beneficiados, los trabajadores, es como si no hubiera existido la reforma. Y si nosotros, los abogados, yo no soy abogada, pero sí los abogados y las abogadas transmiten el mensaje técnico, no se va a comprender. Necesitamos traducir esas leyes en un lenguaje sencillo y comprensible para cualquier persona que no sabe de leyes. Ese es el paso principal. Por eso digo, hoy es el momento de las y los trabajadores, siempre y cuando esos trabajadores y esas trabajadoras conozcan la ley.
Si no la conocen, no sirve. No, fíjese que ese es un punto esencial y clave. Desde nuestra trinchera, abogados laboralistas del Estado de Michoacán, hemos asumido esa responsabilidad también de difundir la reforma laboral. Pero parecerá increíble, maestra, pero pues hay sindicalistas que no tienen interés, la ven tal vez compleja en el sentido de que pues ahora van a tener más responsabilidades con todas las distintas aristas de cómo legitimar los contratos colectivos, cómo obtener constancias ahora de representatividad, ahora la transparencia sindical, ahora rendirles cuenta a los agremiados, y pues todos estos temas pues, se ven medios escabrosos para el ámbito. Entonces, nosotros pues seguiremos en la difusión y pues obviamente que ya la responsabilidad de cada sindicato pues tendrá que asumir sus consecuencias, ¿no? Pero sí me parece importante el tener que seguir en esta difusión porque la reforma es muy amplia y además es muy trascendental porque no solamente es la cuestión de la justicia laboral, el tránsito de la justicia laboral, sino además toda la serie de tópicos que en materia de libertad sindical se está previendo. Vamos entonces a una pausa y continuamos. No tardamos nada, regresamos. Antes de irnos a la pausa, quiero recordarle nuestras redes sociales, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Y si tiene usted alguna duda, sugerencia, comentario, por favor, háganosla llegar a través de la página de Universo Laboral TV o nuestro número de WhatsApp 44 3206 3452. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, el maestro Luis Fernando estaba haciendo una reflexión a la maestra Inés González Nicolás, por lo cual los dejo con nuestro anfitrión. Maestro Luis Fernando, por favor, adelante. Muchas gracias, maestra. Pues tenemos temas muy interesantes que comentar, que discutir, que reflexionar más bien con la maestra Inés. Oiga, y el caso de las mujeres trabajadoras, bueno, ahora trabajadores del hogar, en el apartado especial que se reforma también, eh, hay un sindicato de mujeres trabajadoras domésticas. eh, ¿Cuál es su visión respecto a ese sindicato? Porque ahí se tienen pues algunas dudas respecto a cómo se va a emplazar a huelga a un hogar, cómo se va a realizar el contrato colectivo, qué forma, cómo se opera ese sindicato. Es decir, todas esas situaciones ya prácticas, porque no es tan sencillo decir, bueno, ya nada más tengo la toma de nota, pues sí, pero sé que es un sindicato gremial y cómo lo vamos a operar en la práctica. ¿Cuál es su visión al respecto, maestra? Bueno, me tocó por muchos años acompañar el proceso de sindicalización de las trabajadoras del hogar en México. Y eso fue, se constituyó el sindicato el 30 de agosto de 2015. Es decir, vamos para 6 años con ese sindicato, pero no vemos una presencia estratégica y protagónica del sindicato. Vemos la presencia de otras líderes, pero no del sindicato. Mire, esa pregunta que usted hace es tan importante: cómo firmar el contrato colectivo, cómo emplazar a huelga, cómo hacer la inspección laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que yo he podido decir en muchos foros donde me preguntan al respecto es que no es posible firmar el contrato colectivo con cada patrón o cada patrona, ¿no? Con un empleador o una empleadora, cada uno. Eso es imposible. Estamos hablando que hay 2,5 millones de trabajadoras
y trabajadores del hogar en el país. Ponga usted que tenemos 2 millones de empleadores, ¿no? O 1,5 millones. ¿Cómo vamos a firmar ese contrato colectivo con 1,5 millones de empleadores? Es imposible. Yo he sugerido en muchos foros que hay que crear una cámara de representantes de empleadores con quien se debe de firmar ese contrato colectivo. No es una idea mía, es una experiencia del Uruguay. Uruguay tiene una cámara de empleadores del trabajo doméstico y es con esa cámara donde se firma el contrato colectivo. Es decir, así como muchos patrones, empresas se afilian no sé, con Camín, por ejemplo, también debiera de existir un tipo de cámara para que los empleadores y empleadoras del trabajo doméstico se afilien a esta cámara y se pueda tener una representación a través de la cámara con quien se firma ese contrato colectivo. Si nosotros estamos aspirando a que se firme el contrato colectivo uno por uno, eso no es posible. Una vez que está firmado ese contrato colectivo por los empleadores que se inscriban a la cámara, pues se pueden hacer muchas negociaciones y por supuesto se puede también pensar en cómo se hace la inspección laboral, que es un nudo muy grande, ¿no? Pero usted sabe que México ratificó el convenio 189 de la OIT y ese convenio sí establece la inspección laboral. Y bueno, hay una gran resistencia de que un inspector no puede entrar a nuestro hogar, a nuestra vida íntima. ¿Cómo vamos a hacer la inspección cuando hay violación? Muchas trabajadoras han denunciado la serie de arbitrariedades que viven en el trabajo, ¿no? Hay mujeres, también hoy el trabajo del hogar ha venido cambiando su modelo, ¿no? Ya no tenemos esa empleada de tiempo completo que vive en casa, ¿no? Ya eso es una minoría. Hoy vemos que es diferente, pero sin embargo las mujeres que viven en casa atraviesan una serie de violaciones, como trabajar no 8 horas, se está hablando de muchas más horas de trabajo, por poner un punto, ¿no? Pero hay muchísimas situaciones que atraviesan las mujeres. Entonces, yo he sugerido que hay que dar pasos hacia constituir una cámara de empleadores del trabajo doméstico para el tema de la negociación colectiva, la huelga, la inspección, entre otros temas. Oiga, y en materia de teletrabajo, ¿cómo ve usted el teletrabajo en las mujeres en este momento? Ya de por sí la pandemia nos llega en un momento complejo para la reforma laboral y de repente nos meten ahora a trabajar en casa. Y bueno, pues ya para la mujer es bien complicado porque pues ahora ya no es atender solamente el trabajo, sino atender múltiples cosas. ¿Cómo aprecia usted esta modalidad? Bueno, primero decirle que el teletrabajo es una forma que solo funciona, ¿no? Para las personas empleadas en oficina, ¿no? No vamos a llevar, digo, salvo algunos trabajos a domicilio, que eso eh, usted sabe, ¿no? México tiene Ujú. historia con el tema el trabajo en la maquila, de la costura, pero ese es trabajo a domicilio. Pero el teletrabajo solo es, digamos, posible para los oficinistas, para los empleados y empleadas que están tras un escritorio, revisando papeles, revisando investigaciones, haciendo muchas cosas. No es para toda la población trabajadora. Entonces ahí creo que hay que distinguir. Y yo creo que siempre hemos estado en esto, solo que la pandemia, pues ahora nos fuimos muchos, ahora somos más. Eh, eh, Esta condición nos hizo, nos llevó de la mano para que nos diéramos cuenta que ese trabajo de llevarnos el expediente a casa ya funcionaba. Usted como abogado lo sabe, Claro. ¿no? Pero hoy se vio más, ¿no? Bueno, ahora ya quedó regulado, creo que fue un avance importante, pero falta mucho más, ¿no? Pero me parece que frente a esta coyuntura y a esta urgencia, regular, digamos, lo básico, yo creo que la ley responde bien en ese sentido.
pero falta muchísimo, muchísimo. Nosotros creemos que hay muchos puntos finos que la ley no consideró, pero también entendemos que esto fue una respuesta inmediata. En efecto, porque pues la pandemia nos apresura y de repente vamos a buscar modalidades y pues es lo más fácil, pero efectivamente, como usted lo dice, no se puede en todo mundo teletrabajar porque una empleada con una máquina de costura, pues ¿cómo se la va a llevar? Y luego máximo si es industrial, pues no es posible. Pero vamos a una pausa y regresamos al tema. Gracias. Efectivamente, maestro Luis Fernando. Antes de irnos a la pausa, quiero invitarlos nuevamente a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, y también en la página del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Regresamos. Continuamos en Universo Laboral. Como usted ya sabe, nos encuentra todos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados en la repetición a las 4:30 de la tarde por el canal 16.1 de televisión abierta o en las páginas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Regresamos con usted, estimado maestro Luis Fernando Rodríguez, por favor. Muchas gracias, maestra. Pues complejo el tema teletrabajo, maestra Inés. Así es de que vamos. Sí, yo quería agregar a esta pregunta que usted señaló, ¿qué ha significado para las mujeres ir a casa? Y aquí sí fuimos pues todas las mujeres, no solo las oficinistas, pues ha significado mucho, mucho trabajo, ha significado para muchas violencia, ha significado para muchos daño a la salud. Recientemente hicimos una investigación sobre el impacto de las mujeres de la maquila, de la confección y del vestido del estado de Morelos. Y bueno, estos testimonios son desgarradores de cómo las mujeres hoy enfrentan su reclusión en casa y todo lo que para ellas significa, entre violencia, entre falta de dinero, entre atender a los niños, entre hacer todos los quehaceres domésticos, entre no tener ingresos, entre no tener un compañero que le pueda apoyar económicamente. Ha sido múltiples, digamos, impactos. México efectivamente está discutiendo hoy día por qué es importante crear políticas públicas para el cuidado, porque no solamente se cuidan a los niños y a las niñas menores de edad, se cuidan a los enfermos, se cuidan a las personas que tienen una discapacidad, y todo esto recae en las mujeres. No hay todavía, no tenemos una cultura en donde el cuidado es de hombres y de mujeres. Todavía se asume en la sociedad que esto le toca a las mujeres. Sí, efectivamente, se ha venido colocando en la agenda nacional la importancia de que México dé pasos trascendentes en esta materia, porque si no, las mujeres no van a alcanzar el desarrollo que debe de tener como persona, como ser humano. Y no es un asunto solo de justicia, es un asunto de democracia, es un asunto de libertad, es también un compromiso de México porque México ha suscrito una serie de instrumentos internacionales para la igualdad de género en el país. Y hoy estamos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y México tiene que rendir cuentas de cuál ha sido el avance en todos los sectores y en todas las materias. Y uno de los retrasos más grandes que nuestro país tiene es esto, en materia de cuidado. Entonces, sí, también es decir que la reforma laboral de 2019 sí contempló
un aspecto en ese sentido. El cuidado de las personas que necesitan el apoyo de otros no es solo de las trabajadoras, es de los trabajadores. En ese sentido, la ley sí lo consideró, pero falta muchísimo para que esto se cumpla y que las empresas lo sepan y que los sindicatos exijan su cumplimiento. Entonces, necesitamos la convergencia de los sindicatos, del gobierno, de las empresas y de las y los trabajadores para hacer cumplir la ley, pero también para que México cumpla con sus compromisos. Y yo creo que hoy, que es tan importante que estamos conmemorando un día más de la mujer, de las mujeres en el mundo y en México, pues hay que rendir buenas cuentas. Pero creo que todavía falta mucho camino por recorrer y en el mundo laboral y en el mundo sindical hay muchísimos obstáculos que hay que ir librando y pienso que la ley es una herramienta fundamental, pero no sirve ninguna ley ni el cambio institucional si no hay prácticas, acciones, estrategias y una política y una agenda distinta de cómo ver la realidad del mundo del trabajo hoy de la mano de la ley. Entonces, estamos en la ruta, pero falta mucho. Desde mi punto de vista, ahí vamos, pero falta muchísimo. Y aquí y hoy, el rol de los hombres y de las mujeres trabajadoras es fundamental, fundamental, fundamental. Por eso creo tan importante lo que ustedes hacen como Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, que puedan tomar en sus manos la promoción de los derechos laborales nuevos. Muchas gracias, maestra. Pues esa es parte del compromiso social que tenemos, no solamente como profesionistas, como abogados, sino que tenemos que dar a conocer también el impacto social que puede llegar a dar esta importante reforma, porque como le comentaba, no solamente es en la transición de la justicia laboral hacia el Poder Judicial, sino toda la serie de aristas y tópicos que se abordan dentro de esta misma reforma, desde la misma garantía a la libertad sindical y de ahí en adelante son múltiples esquemas que vienen a revolucionar el ámbito. Maestra, para concluir, ¿qué mensaje le daría usted entonces a las mujeres que el día de hoy nos están viendo? ¿Cómo nos organizamos o qué sugerencias puede dar usted? Bueno, yo he sido muy reiterativa en esta entrevista con ustedes y yo he dicho de diversas formas que es muy importante conocer la reforma laboral. Mire, hoy el voto no solamente lo dice la Ley Federal del Trabajo, sino la reforma constitucional de febrero de 2017, que señala que el voto debe ser libre, personal, secreto. Y usted sabe que con la reforma legal a la ley secundaria se agregó, debe ser directo. ¿Qué es directo? Que todas las personas deben de votar, que hay que acabar con la simulación, que no es posible que sigamos simulando. Yo creo que los sindicatos deben de transformarse, no adaptarse frente a una nueva ley. Y yo creo que las empresas tienen que dejar de involucrarse en los asuntos que no son de su competencia. Y yo creo que las trabajadoras y los trabajadores pueden hacer mucho con esta nueva ley, siempre y cuando la conozcan. Y reitero, es el momento de las y los trabajadores en México. Es importantísimo que ellos sean hoy los protagonistas del cambio. Pues agradecerle, maestra, esta gran entrevista que nos concede el día de hoy, agradecerle su tiempo, agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión que nos da esta oportunidad de participar y difundir precisamente las tareas que realizamos como asociación interesada en estos temas. Y bueno, pues Universo Laboral, precisamente ese es su nombre. Vamos a atender todos estos tópicos que son de interés para la comunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Maestra Inés, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Universo Laboral y conmemorar con las mujeres de esta forma tan especial
en este día. Pues lo esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche y como usted ya sabe, puede disfrutar también la repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. Universo Laboral, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. Hasta la próxima.